Vamos a hacer 2 oraciones, Anita, si Buenos días, buenos días. Quisiera compartir con nosotros una de las oraciones y yo termino, por favor, Cate, buenos días, bendiciones para todos. Oremos. Señor y Padre, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, ahora, por siempre y por la eternidad sin fin y por las edades eternas. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque nos has dado, Señor, un nuevo día para alabarte y glorificarte y darte toda la gloria y la honra que solo mereces por este medio, Señor. Amén. Donde nos escuchan, donde nos ven y también más adelante otros, Señor, lo oirán y también serán bendecidos por Amén. esta tu palabra bendita. Bendice, Señor, este momento en el cual vamos a adorarte, en este momento en el cual vamos a alabarte. Vamos a escuchar también tu bendita y santa palabra. Amén. Bendice a todo este grupo que se reúne en ayuno de oración. Bendice por tus bendiciones, Señor, recibida. Y gracias porque tu misericordia es grande. Amén. Cada mañana, cada día para con nosotros. Guárdanos, protégenos, Señor. Bendícenos grandemente y que no dejemos en ningún momento, Señor, de orar los unos por los otros. Amén. Acompáñanos, Espíritu Santo, y danos la aprobación de que tú estás a nuestro lado, que tú estás con nosotros. También te pido, Señor, para que esté con la palabra que se va a decir en esta mañana. Amén. Dios nos bendiga en Jesús. Amén y amén. 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 Padre amoroso que estás en el cielo, aquí reunidos, Señor, una vez más, un día más, un jueves más de ayuno y oración. Nos hemos reunido con el propósito de compartir temas de salud, tema espiritual y que nos inquieta lo que estamos viendo y lo que vamos a ver pronto. Te rogamos, Señor, que nos proteja grandemente. Viene una avalancha grande y se está aproximando. Antes que esa avalancha llegue hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia la comunidad cristiana a nivel mundial, usted, Señor, nos sostenga grandemente. Puede venir, como dice el Salmo 91, aunque andemos, Señor, valle de sombra, aunque el enemigo busque la manera de desequilibrarnos, usted, Señor, nos proteja a nuestra familia, a los niños de una manera muy especial que van creciendo, a los que ya tienen su edad. Oh, mi Señor, danos la sabiduría, dásela a nuestra hermana, a la doctora Minta, dásela a cada médico que con temor, con reverencia, honra, que de ti viene la sabiduría, viene el conocimiento y viene la inteligencia para que ellos también puedan compartir del conocimiento que usted le da a otras personas que tanto lo necesitamos, Señor. Dirige este servicio, dirija a nuestros hermanos, aquellos que están apáticos a reunirse, aquellos que están desanimados, aquellos que están tristes, aquellos que no tienen que comer en este día. Usted, Padre amado, incline su oído, escuche su oración. Aquellas madres desesperadas por sus hijos que están en ese valle de sombra y de muerte y de dolor, usted pueda, Señor, intervenir grandemente. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser diligentes, a ser unos verdaderos obreros en tu causa para tu servicio, no para la gloria de nosotros, sino para la suya. En Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados, solo en su gran amor te lo suplicamos todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermano Feli, vamos a comenzar con el himno que se escogió y luego le damos paso a la doctora Minta con la meditación. Buenos días, doctora Mireima. Bienvenida. Buenos días, gracias. Una gran bendición para usted y su familia. Amén, mi hermanita, bendiciones por vos. Hermano Feli, puede iniciar.
Amén. 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 Bueno, doctora Minta, el tiempo es suyo. Muy buenos hermanos, ¿cómo están? Deseándole un feliz día con Cristo, saludando a mi amiga Iris, a nuestra hermana Ana María, no la conozco, pero sí he sabido de ella, el hermano Félix, la doctora Mireima, Carol y a todos los que en estos momentos nos encontramos conectados. Hoy Dios nos tiene un mensaje corto y sustancioso y sea de gran bendición. Y tenemos que tener mucho cuidado, que estemos alerta. Y vamos a tratar un poco de las emociones. Aquí aprovechando que está nuestra psicóloga por aquí, se dice que muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella.
La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente creemos. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza siempre menoscaban las fuerzas vitales y llevan a un decaimiento e incluso hasta la muerte. Eso lo podemos encontrar en el Ministerio de Curación, la página 185. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Y en nuestro caso, espiritual. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Sabemos que la salud mental incluye nuestras emociones, nuestros sentimientos y la manera de manejar el estrés. Entendemos mejor lo que dice Proverbios 17:22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y es la realidad, hermano. Todos hemos experimentado situaciones emocionales difíciles de llevar. Como seres humanos tenemos tristeza, tenemos sentimientos en ocasiones de culpa, que a veces no queremos que de pronto nuestros hijos sean así. Queremos tener unos hijos perfectos, unos hijos que lo criamos en el Señor, pues hacemos uso de lo que Dios nos dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se aparte de él. Pero en ocasiones el enemigo se aprovecha y el enemigo siempre trata como de cortar, de poner un obstáculo en medio de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, nuestros padres, porque tenemos los padres todavía vivos, e incluso con nuestros amigos. Es impresionante la manera como el enemigo nos ataca a través del sistema emocional. Él trata de dañar nuestros pensamientos, de dañar nuestra relación con Dios. He aprendido mucho en el transcurrir de mi vida. Mi vida ha sido bastante forzada, bastante esforzada por Dios, porque Dios, si no hubiese encontrado la fuerza divina, yo diría que ya no existiría, ya no estuviera en este mundo. Pero ese Dios poderoso me sacó del lodo cenagoso, me sacó de esas dificultades que tenía en mi vida y que siempre he sido atacada por el enemigo, pero le doy gracias a Dios hoy por su misericordia, que el lugar que debía ocupar yo en la cruz, el Calvario, la ocupó Cristo Jesús, con su sangre preciosa nos redimió. Y muchas personas, incluso la amiga Iris, la doctora Mireima y cada uno, o sea, muchos saben de todas las desavenencias que el enemigo nos ataca. Y la clave está, el éxito está en unir nuestra mente finita con la mente infinita de Dios. Eso lo he aprendido con el transcurrir de mi vida y la vida tiene que ser constante oración, hermano. Perseverar, perseverar en la oración, avanzar, avanzar por fe y que debemos orar sin cesar. Siempre le digo a una hermana, debemos orar con César, pero sin cesar. No es lo mismo. Debemos orar con César, le dije, no vamos a sacar a César de la oración. Entonces, la perseverancia es muy importante. Nosotros en nuestro andar siempre vamos a tener, yo digo, en el día tiene 24 horas y cada día trae su propio afán. O sea, ese día que transcurrió ayer ya pasó. Yo siempre lo digo, es otra historia, ya hoy es otro día.
Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso quedó atrás. Ya eso quedó, ya ayer, ya las 24 horas ya pasó. Ya ese día culminó. Entonces hoy tenemos un nuevo día y cada día tenemos que renovar nuestras fuerzas como el águila. Pedir a Dios que Dios active nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos siempre traten de ser alegres en lo posible. A pesar de tanta dificultad, siempre busquemos que para que Dios nos dé pensamientos alegres, pensamientos positivos, porque sabemos que los pensamientos negativos bajan nuestra frecuencia. Aquellos que escucharon la pasada disertación donde hablamos de la frecuencia de los hertz. Ese es otro datico más que sabemos que las personas que tienen menos frecuencia, menos de 200 Hz, esas personas son conductas negativas, personas que se le eleva el cortisol, personas que van a tener rabia, odio hacia los demás, frustraciones. Son personas que no van a avanzar en la obra de Dios, o sea, van a mantener siempre un sentimiento de culpa, de vulnerabilidad hacia las otras personas y trabajan con eso, con ese entorno, son las personas que la gente dice que son de mala vibra. Y no es mala vibra, es mala frecuencia, tiene malos los hertz. Y vemos cómo los pensamientos positivos suben nuestra frecuencia. Tenemos electrodos, tenemos un campo magnético. Nuestra frecuencia debe estar en 400. Los que tenemos o sea, con la ayuda de Dios tenemos que pedirle, Señor, dame una frecuencia de 400 Hz, Señor. Cada día pedirle a Dios que aumente nuestra frecuencia, que todo lo contrario, que en vez de que se vaya la frecuencia, que baje, nada que ver, queremos que suba al máximo. O sea, así como subió cuando presentaron el premio de la paz a Teresa de Calcuta. Mucha gente dice que hicieron un estudio en base a eso y se dieron cuenta que mucha gente estaba conectada con ella y esa frecuencia, esos hertz se subieron. Que en medio de pronto de su desconocimiento de algunas cosas, esa señora hacía el bien. Que a pesar de que de pronto no la tenían como gran cosa, como una estudiadora de muchas cosas, esa señora hacía vibrar, pero para las frecuencias positivas. Y eso tenemos que ser nosotros, ser útil para la obra de Dios y que ver la felicidad como cuando a ti se te acerca un niño. Es hermoso ver como un niño viene con los brazos abiertos hacia uno, especialmente si es un niño que no lo conoce a uno. O sea, ve esa como naturaleza como que muy bonita, una naturaleza tranquila, una naturaleza de paz, de amor. Y eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar los dones del Espíritu Santo, desarrollar un gozo, desarrollar templanza, dominio propio, que a pesar de que sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, pero yo diría que como Jesús, nuestro mayor ejemplo, no desconoció nada, no nos dejó, o sea, nos dejó todo, dice, no se turbe vuestro corazón, tan lindo, ¿verdad, Jesús? Sabía que en algún momento nos íbamos a turbar, nos íbamos a angustiar, en momentos de desesperación. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, siempre está ahí, o sea, estuvo ahí y está ahí. Que a pesar de todo, de que le tocó a él ir a preparar morada, lugar donde nosotros vayamos a estar con él. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es hermoso, pero sin embargo Jesús no nos dejó solitos. Jesús nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ningún momento Jesús nos ha dejado solos. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que quiero en esta mañana, que cuando nos sintamos solos, es puro pensamiento negativo del enemigo, pero nosotros no estamos solos, nosotros estamos con el Todopoderoso, nosotros estamos con ese Dios grande y poderoso que nos sostiene con la diestra de su justicia. Él nos sostiene,
en sus brazos de amor, en su regazo. Él siempre está ahí. Lo que sucede es que nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, sí, pero si nosotros tenemos que saber lo que por fe, ese Dios grande y poderoso siempre va a estar ahí al alcance. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, nos va a corregir. Esto no está bien, esto está bien. Ese Espíritu Santo que penetra en tus huesos, que penetra en tu mente, que penetra en tu corazón. Ese Espíritu Santo, Dios lo dejó para eso, para que sea nuestro consolador, para que nosotros recibamos consuelo a través de él. Y este mundo va para atrás, o sea, la gente en diciembre, todos vemos todo, ay, que por este nuevo año, por este nuevo, y le digo, no, cada año será peor. Ustedes no saben que cada año será peor. Y me miran feo y me dicen, ¿por qué? Y yo, claro, cada año va a ser peor porque las crisis van a aumentar, las enfermedades se van a incrementar, usted va cumpliendo más años, usted se va viendo envuelto en crisis económica, el amor de muchos se enfriará, la gente se va a enfriar. Vea, ya usted de pronto, usted antes recibía un besito, un abracito de un familiar, y ahorita con la cuestión esta reprimida, ya ni se pueden besar, ya ni se pueden abrazar. Ahorita se conecta uno con un puñito ya, o sea, siempre está como que a la defensiva, porque vemos que nos tenemos que conectar así con un puñito. Entonces vemos cómo el enemigo va atacando a través de nuestro amor, porque Dios es amor. O sea, el amor es lo que Él quiere dañarnos. Y eso no es mentira, el amor de muchos se está enfriando. O sea, que tuvo que estar caliente primero para poderse enfriar. Entonces nosotros pidámosle a Dios cada día para que Dios nos caliente nuevamente, para que seamos calientes. Porque si somos fríos, estamos fríos. Y si somos tibios, nos va a vomitar. Entonces debemos ser calientes. Pedirle a Dios que Dios caliente nuestras emociones, que Dios nos coloque pensamientos alegres, que Dios nos ayude a pensar cada día y que siempre conectemos nuestra mente finita con la mente infinita de Dios. Siempre pedir el Espíritu Santo, siempre escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué hago? Por ahí le tengo una ilustración de una señora que va a la consulta médica y pidámosle a Dios para que Dios nos dé ¿cómo es? La agudeza auditiva para poder escucharlo a Él, la voz de Dios. Así que se narra la historia de una señora que fue a una consulta médica. El esposo preocupado le dijo, la llevó allá donde el especialista, donde el otorrino. Y le dijo, no, doctor, yo le traigo a mi esposa porque mi esposa no escucha. Me parece que está sorda. Ándale, pero qué problema. Bueno, mire, usted va a hacer un taller con ella. Usted escriba esto. Usted va a hablarle a ella a 20 metros para ver, para cuando ya llegue, ya me amplía el diagnóstico. Bueno, usted cuando llegue del trabajo, usted llega y le va a hacer unas preguntas. Bueno, él le entregó una hojita y a 20 metros le preguntó. La primera pregunta que le hizo se la hizo como a las 6 de la tarde, como a 20 metros, y le dijo, mi amor, ¿qué hay de cena? Ella, nada, él no le contestó, digo, a 20 metros, nada, no me contesta, colocó, a 20 metros no me respondió. Se acercó, 15 metros, nada, no le respondió. Mi amor, ¿qué hay de cena? La tercera vez, mi amor, ¿qué hay de cena? Ya a 5 metros. Mi amor, ¿qué hay de cena? Y entonces vino y le puso las manos en la espalda y le dijo, mi amor, y le habló al oído, mi amor, ¿qué hay de cena? Y ella le dijo, esta es la quinta vez que te digo que hay pollo con papa. A veces pensamos que los problemas son de otra persona y no de nosotros. El sordo era él y él decía que la esposa estaba sorda. Entonces, que no nos pase como esa anécdota que le pasó a ese señor, el sordo era él, ella escuchaba, el que no escuchaba era él, la respuesta era él. Entonces, a veces no escuchamos la voz de Dios. Pidámosle a Dios para que Dios conecte, nos conecte los conductos auditivos y que podamos tener prestos para escuchar la voz de Dios.
porque en estos tiempos difíciles es cuando ahora necesitamos más de Dios. Cuando Él nos dijo que, Él le dijo a los discípulos, Jesús le dijo que no era posible, o sea, que se mantuvieran en pie orando siquiera, podemos decir siquiera una hora. O sea, es muy difícil. Cómo vemos que el exceso de trabajo, la condición que se le da hoy al ser humano, esas horas extras y esos recargos nocturnos, cómo vemos cómo dañan la mente humana y el esfuerzo físico, inmediatamente las personas no van a tener esas ganas como que de sentirse bien y trabajar para el Señor. Esas personas se sienten agotadas y llegan a la casa a dormir. O sea, otra condición es que tampoco salen acelerados, porque el transporte que me deja, el transporte me deja esto. Y nosotros debemos antes de salir siempre de encomendar a Dios. Es mejor perder unos minuticos o dice estar unos minutos a la larga puede ir porque usted no le va a ir manejando el carro. Si el semáforo se para, usted viene y lo que hace es que se va a irritar y le va a hacer un sentimiento falso en el organismo. Nosotros debemos salir con tiempo, pedirle a Dios, levantarnos más temprano de lo que nos levantamos y hacer de un hábito, hacer o sea, levantarnos, Señor, ayúdame, colocar todo nuestro día en las manos de Dios y salir con Jesús agarrados de la mano. Vamos a trabajar juntos. Yo me voy, si vas en el carro, vas hablando con Él. Si vas caminando, vas hablando con Él. Pero de igual manera lo llevas al trabajo, entramos a la oficina, igual que haga uno de Jesús nuestro mayor amigo, nuestro mejor amigo, porque es la única manera. Si estamos lavando los platos, estamos lavando, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Si estamos haciendo una actividad, tenemos que hacerlo de esa manera, de la única manera. Las 24 horas del día debemos pasarla con Jesús. Todo el tiempo, cada milésima de segundo, no debemos perder tiempo. Hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Esto está difícil, pero no imposible para Dios. Debemos tener la calma, la paciencia y pedir a Dios que nos dé la mente clara, de mantener una mente dispuesta para el Señor, consumir buenos alimentos, consumir buenos frutos, consumir buena agua. Por ahí estaba escuchando ¿cómo es un test que hizo un gastroenterólogo sobre el Helicobacter pylori. Y aproximadamente hay un 90% de la población que está afectada por el Helicobacter pylori. Es una bacteria que está en el estómago. Pero se dice que el estómago es lo más ácido que hay, y eso es comprobado. 4,5 es el ácido clorhídrico. Eso mata cualquier cosa, que cualquier virus o bacteria que quiera entrar. Pero ¿cómo será que hoy las bacterias hacen ya su debut y ellas crean una capa protectora y logran entrar, logran penetrar? Pero como hoy el ser humano está consumiendo comida, mucha comida de chatarra, y esa comida es la que está afectando ese ácido del estómago, el ácido clorhídrico. La gente se acuesta después de una salvajada o después de una salchipapa, qué sé yo, una cuestión esta. Entonces eso es lo que daña el sistema del jugo gástrico. Inmediatamente las personas se acuestan y empieza el estómago a trabajar con unas enzimas digestivas y a dañar el jugo gástrico. Se convierte ya en un jugo que mata todo lo que venga. Entonces lo que hace es eso, lo que hace es que aumenta la capacidad de las enzimas y deteriora lo que es la vesícula biliar, porque con tanta grasa ya el hígado no resiste, con tanta grasa el páncreas no resiste. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que tener muy en cuenta para este tiempo el comer liviano, hermano. Yo les recomiendo el comer liviano. Tenemos que tomar buena agua, comer buena fruta. Podemos experimentar, comer frutas sin necesidad de estar haciendo comida tampoco tan grande, o sea, cocinar demasiado, porque de igual forma la cocina nos quita tiempo, eso es real. Entonces, comprar las frutas de cosecha, lo que está en cosecha, aprovecharlo. Y las comidas, y las comidas que necesiten poco procesamiento. Ajá, si hay personas de pronto que tienen problemas dentales, de problemas orales, sabemos por los ancianitos y todas esas cosas, tratar de hacerles papillas, tratar de hacerles
o sea, aplastarle con un tenedor, con un cubierto, licuarle con una picadora, rayarle, todas esas cosas, porque yo digo, todas estas cosas existen ahora y cuando no existían esos aparatos y nada de esas cosas, yo me acuerdo que yo le hacía a mi abuela un rayo, yo cogía, estaba chiquitica, tenía como 8 años, yo cogía un tanque de eso que me compraban ellos, aceite de eso de Fagrave y esas cosas. Entonces venía, yo cogía, partía una de las latas esas y cogía con un clavo y le hacía bastante huequito, 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 huequito. Y con eso mi abuela rayaba coco, con eso mi abuela rayaba yuca, rayaba cosas ya. Entonces eran cosas, y como ahora que necesitamos de la picadora, necesitamos de tantas cosas, o sea, tenemos ventajas sobre eso, pero vemos cómo era la alimentación antigua y vemos cómo Dios, o sea, nos lo dijo, ya Dios nos lo dijo en su palabra, que para los últimos tiempos la ciencia aumentará. Esto es beneficio ya, pero aprovechemos también que nosotros tenemos que regresar al régimen inicial, como dice Génesis, toda planta que da semilla y todo árbol frutal. Nosotros podemos desconocer que la mejor alimentación fue la original, fue la que Dios nos dio. Y si nosotros queremos ir al cielo, ya nosotros tenemos que ir preparados. Nuestro jugo gástrico, nuestro estómago debe estar preparado para las frutas, porque es que Dios nos los dio fue para eso. ¿Por qué? Por el vaciamiento gástrico. El mismo Dios nos dio la forma, la estructura de los dientes. Dios nos dio los dientes a nosotros, nos los dio fijos, nos los dio pegados. Nosotros no lo tenemos separado, a menos que haya una patología. Por lo menos los niños que tienen, las mamás tienen sífilis, los niños nacen con los dientecitos como en triángulo. Se llaman dientes de Hutchinson. Esos dientecitos son como de serrucho. Esos niños porque hay una patología ya. O algunas personas lo tienen grande, pero eso es por patología, por una patología ya. Pero lo normal es que lo tengamos fijo. Entonces Dios nos los dio los dientes, pues para eso. ¿Para qué? Para que pudiéramos lograr una masticación fuerte. La arcada dentaria coincida con la arcada dentaria de arriba, la inferior con la superior. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos, todos sabemos que a partir del diluvio, que Dios nos dejó que comiéramos carne provisional, pero Dios no nos dijo coman carne eternamente, nos dijo provisional, era entendible porque eran los animales que le había mandado a entrar al arca, los limpios. Entonces, se podía comer provisionalmente los animalitos. Pero cuando ya la vegetación nuevamente estaba, las uvas y todo, porque vemos que Noé se emborrachó y todas esas cosas porque él comía de las uvas, pero fue tanta la altura que también tenemos que tener un límite. Dios establece un límite, que debemos tener temperancia y debemos tener un límite. Nosotros no debemos quedar así, ay, qué altura, que nada. Eso no es benéfico para nuestro cuerpo. Nosotros debemos comer saludable y que nos sintamos bien, que comimos bien. O sea, que el estómago ni quede desocupado ni quede muy bloqueado, o sea, que quede al servicio, que quede al metabolismo, que quede adecuadamente, que ya a las 6 horas nos podamos sentir que tuvimos un vaciamiento, un metabolismo adecuado. Entonces yo digo que Dios dejó todo establecido, Dios nos dejó un esquema de alimentación adecuada y nosotros para este tiempo tenemos que, con la ayuda de Dios, lograrlo. Comer frutas, comer verduras. ¿Por qué? Porque esa es la masticación rápida y todo. Usted toma agua y usted se come una fruta, se come las que quiera, se las come, todo tiene un límite. Toma su agua y usted debe sentirse bien. Señor, voy a caminar, siquiera 10 minutos, voy a hacer esto. Tenemos que nosotros hacerlo. Más ninguno lo va a hacer, ninguna persona lo va a hacer por usted. Es responsabilidad. La salvación es individual, no es colectiva. Tenemos que tener eso en cuenta. Debemos orar los unos por los otros. Debemos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros hermanitos pequeños, como cuando uno está en el colegio, que el hermano mayor, el hermano más grande, ayuda al pequeñito. Ven acá, esto, así tenemos que hacer nosotros cuando estamos comenzando nosotros en la vida cristiana y en la vida también, de igual forma, nosotros debemos ayudar a los otros, a nuestro prójimo. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Así como nos amamos nosotros, debemos amar a nuestro prójimo. Es lo más importante, porque nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Y Jesús nos amó tanto, porque Dios nos amó tanto a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor grande que sintió Dios por nosotros, que nos dio a su Hijo, así también tenemos que sentirlo nosotros por nuestro prójimo, por nuestros hermanos.
Tenemos cada día, hermanos, pedirle a Dios que Dios nos ayude con la alimentación, que Dios nos ayude con nuestro sistema. Señor, ayúdame, Padre. ¿Qué tengo que quitar de mi organismo? ¿Qué tengo que hacer? Padre, ayúdame a dormir las horas que son. Padre, ayúdame. Y para este tiempo ya yo me imagino que los tiempos de dormida deben ser más cortos. Debemos hacer como que más vigilias. Y que si nosotros tenemos de todas maneras de pronto un exceso de trabajo durante el día, pues entonces ya de igual manera hacerlo de una manera moderada y hacerlo de una manera secuencial. ¿Cómo me estoy sintiendo yo bien haciendo esto, levantándome temprano, los hábitos, cómo lo voy desarrollando? Señor, yo quiero que tú me ayudes a desarrollar los hábitos, porque ya sabemos que debe haber una secuencia entre la mente y el cuerpo. Si nosotros queremos tener mente sana, debemos ver qué consumimos, qué alimentos podemos consumir y qué alimentos son inconvenientes para nosotros. No todas las personas tienen el mismo organismo. Algunos tienen vaciamiento rápido, otros tienen vaciamiento lento. Entonces, pedirle a Dios para que Dios dirija, porque Él es el médico por excelencia. Cualquier dificultad que tengamos nosotros en el camino, Dios nos va a proveer. Dios es el Todopoderoso. Dios es misericordioso. Dios tiene todos los detalles que necesitamos nosotros. Cada detalle Dios te lo resuelve. Me dice, sea positivo o sea negativo para ti, pero logremos siempre la escogencia hacia el lado positivo, porque Dios nos deja de libre albedrío. Recuerde que nosotros tenemos una libertad de escogencia. Nosotros somos los que decidimos a resumidas cuentas, pero aprovechemos esa libertad. ¿Para qué? Para ser libres de amar a nuestro Dios, para ser libres de lo que nuestro Dios quiere, para ser libres de lo que Dios nos insta, Dios nos propone, Dios nos dispone, Dios nos dice, esto es así, esto es puesto delante de ti, dos caminos tú eliges. Toda la decisión en última instancia es nuestra, pero Dios nos deja libres, Dios no nos obliga a nada. La persona que diga que Dios lo obligó, eso es falso, porque Dios no obliga a ninguno, a nadie. Dios es un caballero, Dios es poderoso. Dios no te obliga a hacer nada de lo que tú no quieres. Dios siempre te ha dejado libre. Dios no te obliga a nada. Él dice, he puesto delante de ti dos caminos, tú eliges. Así que en esta mañana Dios nos dice que que nos elijamos siempre hacia Él. Él nos deja la palabra, su palabra dispuesta. Tenemos que leerla, tenemos que asimilarla, pedirle a Él cada día que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Es la única manera de estar conectados con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, hermano. Estos tiempos son difíciles, estos tiempos son de dificultad. No, que no se turbe vuestro corazón. Cada día pidámosle a ese Dios todopoderoso que nos ayude en su infinita misericordia. Tenemos que clamar cada día a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos un Dios todopoderoso. Él dejó a sus instrumentos aquí en la tierra y tenemos que aprovechar este tiempo que Dios nos da. Hermanos, alimentémonos bien, alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos espiritualmente, físico y mentalmente, Señor, porque no habrá tiempo. Yo siento que el tiempo está cerca, Jesús está cerca. Y no podemos desaprovechar estas oportunidades que Dios todavía aún nos tiene con vida y nos tiene reunidos. Así sea por este medio, por aquí estamos. Aquí estamos conectados con con mente, nuestro corazón. Y pidámosle a Dios que cada día nos acerque a Él. Tenemos que estar cerca de Dios cada día, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada día a ti. Esa que sea nuestra oración. Doctora Minta, yo tengo una inquietud por, como dice usted, por los movimientos que se dan en cuanto a todo lo que tiene que haber, todo lo que tiene que ver en el ámbito de lo que ha pasado. ¿Cuánto es la cantidad
de antibiótico que una persona debe ingerir, siendo de que yo he escuchado, no, porque como yo no soy médico, pero he escuchado que los antibióticos dañan la microbiota intestinal, que es la que se encarga de hacer el manejo de por supuesto, los intestinos. Pero generalmente, ¿cuánto es ahora con lo que está pasando con el virus y eso que la mandan? Yo pienso que hay médicos que mandan descomunadamente el antibiótico legalmente, eso. Y la segunda pregunta y la última es, después que uno ingiere una cantidad de antibióticos, sea por supuesto medicada, ¿cómo hace uno para hacerle un barrido del estómago hacia que no afecte tanto los otros órganos que son tan importantes? Esa es mi pregunta, por favor. Ese güey parece que tiene problema con el celular. Ella escuchó las preguntas, de pronto en algún momento se conecta. Mientras tanto, vamos a una palabra de oración. Ya se conectó de nuevo. De todos modos, vamos a una palabra de oración y ella nos contestará la Hermana, pregunta. hermana, la cuestión de los antibióticos, eso varía en cada paciente, en cada organismo. Sí hay antibióticos que requieren de 7 días, o sea, 7 días es lo reglamentario. Hay otros que son de 7 a 14 días, pero eso es dependiendo la infección, porque es que hay unos antibióticos orales y hay unos antibióticos intravenosos. Ya. Los antibióticos intravenosos son de menos, o sea, menos tiempo, más cortos, menos duración, porque como es intravenoso, ya hace la acción directa. Pero los antibióticos orales sí, o sea, por lo general, es que hay muchas personas que se automedican, dicen, como a fulana de tal le mandaron eso, yo también lo voy a tomar. ¿Ya entiende? A veces es la persona la que daña el organismo. De igual manera, así como hay colegas que de todas maneras a veces no analizan la situación, entonces el problema es eso, la demanda que hoy la GPS tienen sobre eso. Hay personas que llegan ya con diagnóstico y todo. Mi hija me contaba precisamente antes de ayer, tenía un paciente y llegó con una dermatitis atópica. Y ella enseguida, apenas la vio que era una dermatitis atópica. Ella dijo, yo la puedo manejar. La señora llegó con órdenes que todo, que un médico particular le había dicho que la fuera al dermatólogo porque tenía que hacer. Entonces, esas son demandas para la EPS. Y ella dice, ¿cómo le voy a mandar yo eso si mi criterio médico no es ese? Entonces, ahí es donde está la clave. La cuestión es que muchas EPS se manejan a través de eso, de cuestiones de dinero. A ellos les interesa sacar de pronto un rubro, una cuestión, y al paciente le envían medicamentos de alto costo y de igual forma a veces la EPS viene y con demanda, con tuteles que sacan el producto, el medicamento. Pero eso varía en cada organismo y eso no es mentira que los antibióticos dañan la microbiota. Eso no es mentira porque hay estudios que se han realizado, se ha comprobado que es eso, de allá donde viene la cuestión del Helicobacter pylori que ha hecho estragos en muchas personas, que hoy en día prácticamente hay un 80-90% de personas que están sufriendo de eso. Se debe a eso, al mal uso de los antibióticos, al mal uso de medicamentos. Eso es lo que sucede. Pero ya eso es la situación con cada individuo, como lo dice su nombre, individual. Cada organismo es una panacea, cada organismo es un caso diferente. Así como la salvación, que la salvación es individual, así es cada organismo, eso es individualidad de cada uno. El ciclo mío es diferente al suyo, al de otra persona y al de otra persona. O sea, cada persona varía, cada ser varía. Estudios que se han realizado hasta en gemelos y los gemelos no tienen la misma, tienen totalmente diferentes ni las líneas quirománticas, ni siquiera las huellas digitales. Imagínense, eso es algo extraordinario, eso es algo grande, impresionante, que uno sea todo individual. Muchas gracias. Vamos a una palabra de oración, aprovechando que está
la doctora Mireima, que nos dirija en oración, y si ella quiere eh, compartir algo de lo que dijo la doctora Amita, bien lo puede hacer. Gracias. Bueno, muy buenas para todos, para todas. Bueno, sí ha sido muy nutritivo, hablando de comida, pero muy nutritivo para nuestra vida. Todo esto que hemos escuchado hoy a través de nuestra hermana, la doctora Aminta Castellón. Bueno, de pronto aportar un poquito más, quizás, puesto que los aportes han sido excelentes los que he escuchado, pero pues si es de compartir algo, pues quisiera compartir de que nosotros tenemos que, con ayuda de Dios, aceptar la realidad de la vida, afrontarla con determinación y madurez, porque rebelarnos contra ella lo que nos va a producir es más que todo amargura y hasta pesimismo, puesto que los problemas siempre van a estar rondando, eso van a estar rondando por ahí y por otro, pero lo que tenemos que saber que debemos coger uno a la vez, lo que esté de nuestra parte, hacer, pues lo hacemos, ¿sí? Y lo que es imposible, pues para eso tenemos al Dios de lo imposible. Entonces nosotros no podemos hacer lo que a Dios le toca, pero tampoco debemos dejarle a Dios lo que nos toca a nosotros. Y con esto y aumentando nuestra fe, pidiéndole a Dios que nos ayude a aumentar nuestra fe y ejercitando nuestra fe, porque se ejercita a través del estudio, del escuchar la palabra de Dios, pues si eso está a nuestro alcance, tenemos la palabra de Dios en nuestras casas, si no la podemos estar leyendo tanto como me ha pasado a mí, que me ha tocado leer audios, por decir así, audiolecturas, pero lo importante es que no dejemos de hacerlo. Siempre hay forma de poder hacerlo. Hay quienes viven de pronto aturdidos, no solo por los problemas que les sobrevienen, sino por los que ellos mismos se crean o se imaginan, o tal vez por causa de su incapacidad para enfrentarlo. Entonces abandonan que hasta que finalmente pues se van a ver asfixiados por esos problemas. De ahí que muchos vivan abrumados, ¿verdad? Sin poder salir a flote de sus angustias. Por lo tanto, ¿no cree usted que es imprescindible aprender a superar los males grandes, pequeños que nos puedan sobrevenir? Sí podemos. La palabra de Dios es muy contundente, ¿verdad? Dice que Dios puede ayudarnos en esas situaciones en las cuales ni nosotros ni los profesionales ya pueden hacer o podemos hacer. Pero Dios es el único que puede llegar como dice, hasta el meollo del asunto, hasta lo más profundo, hasta lo más importante. Pero nosotros podemos ver que si lo vemos de esta forma, que cada entre comillas, fracaso, porque yo a veces no quisiera como utilizar esa palabra, pero bueno, en los libros también viene la palabra fracaso, ¿verdad? Pero de pronto algo que no se pudo lograr, de pronto como queríamos, sino que cada fracaso tiene que ser como una oportunidad. ¿Cuántas veces las circunstancias que nos rodean nos deprimen? Pero nosotros tenemos que ver qué podemos hacer. En un libro que aprenda a superar las preocupaciones de doctor Enrique Chaín, y me gusta porque esa ilustración es muy certera y también digamos que viene a la situación. Él habla de una afortunada desgracia. Se trata de que era un ciclista, hasta donde yo sé, un ciclista estaba pues en su carrera manejando. Todo ciclista que está ahí compitiendo quiere pues llegar
a la meta, y no solamente llegar a la meta, le gustaría hasta llegar de primero, ¿verdad? Pero se consiguió que una piedrecita lo sacó, lo hizo tambalear, perdió el equilibrio, en fin. Él en esos momentos de, pues, que le pasó eso y ve que sus compañeros van pues ya a una distancia, él lo que hace es coger la piedrecita, la tira, ¿sí? O sea, tomó la piedra que le había causado ese accidente y la arrojó enojado contra una gran roca que había ahí a la vera del camino. Pero, oh sorpresa, la piedra se partió con el golpe y en su interior descubrió una brillante pepita de oro de gran valor. ¿No le parece que es una afortunada desgracia? Es decir, nosotros tenemos que ver que, estas dificultades que estamos pasando, estas adversidades, sea más bien una oportunidad para seguir adelante. Y si usted está abrumado por algún problema, pues no desmaye en esa lucha. El Todopoderoso siempre está dispuesto a ponernos aliento, fortaleza. Junto a Él puede y podemos depuntar el día más luminoso de nuestras vidas. Por eso nos dice Dios en Josué capítulo 1, versículo 9, y lo voy a decir de esta forma que lo conseguí. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes, ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Vamos a orar. Amén. Oremos. Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, existe, Señor. Y mientras tú existes, no hay nada que pueda vencernos después que hemos puesto nuestra mirada en ti. Porque estas adversidades muchas veces son bendiciones disfrazadas y son como que un motivo para seguir adelante y seguir escalando. Gracias, Señor, porque no todo siempre son obstáculos. También tenemos que ver que aún en la vida existen cosas lindas. Todavía, como digo, Señor, las espinas tienen rosas. Entonces, Padre Santo, nos permite vislumbrar un poco de tu amor muchas veces, Señor, ahora en medio de la naturaleza, cuando vemos esos paisajes, Señor, con mucho colorido, a pesar de la destrucción que ha venido por causa del hombre, de las malas decisiones que hemos hecho y la humanidad ha hecho. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante fuera de nuestra vida, todo desánimo, fuera de nuestra vida, toda representación mental negativa de las circunstancias que nos rodean. Y seguimos adelante porque nos acabaste de decir ahí en José 1:9 que tú estás con nosotros, que no tengamos miedo. Así, Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por las bendiciones que hemos recibido. Muchas veces ni nos hemos dado cuenta de las bendiciones que hemos recibido porque nos hemos acostumbrado a que ha sido tan bueno de que nos los da diariamente que ni te agradecemos por eso. Pero gracias, Padre, y esta mañana quiero agradecerte por todo eso. Queremos agradecerte por todas esas bendiciones que recibimos. Muchas veces ni siquiera aún te las hemos pedido. Y aún por tu bendita misericordia también has visto a bien darnos esas bendiciones. Te pedimos por nuestros hogares y nuestra familia para que nos guardes en tu bendito amor, para que habitamos bajo tus alas, Señor, y bajo tu protección divina. Danos, Señor, paz y tranquilidad en nuestras vidas, porque tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado y nosotros hemos confiado en ti. En Jesús
Te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. 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 En esta mañana vamos a continuar con el estudio que se está haciendo nuestro hermano Félix, la segunda parte, y el tiempo es de usted, hermano Félix. Gracias, muy amable. Feliz día para todas. El Dios de los cielos les bendiga. Hermana Miraima, un placer tenerla Hola. por este lado. Saludos a su Hola, esposo. gracias. Gracias. Igual. Vamos a compartir pantalla en este momento. Muy bien, estamos estudiando las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, son 6. Pero estamos viendo el primer ítem, que es la doctrina de Dios. Y ya vimos el primer ítem, que es la Sagrada Escritura de la primera doctrina. La primera doctrina, que es la doctrina de Dios, tiene 5 ítems. Hoy vamos a ver el segundo ítem, que es la Trinidad. La Trinidad, la Biblia muy poco habla de la Trinidad. La Trinidad viene a ser de tres. La Iglesia Católica habla de las 3 divinas personas. Hay una iglesia evangélica que dice que únicamente le hablan de la doctrina de Cristo, son los cristosolos. Hay otros que hablan únicamente de la doctrina que tienen ellos como su doctrina, que es la doctrina del Espíritu Santo. Nada más creen en el Espíritu Santo, pero la Iglesia Adventista cree en las 3, esta entidad de la Trinidad. La Trinidad está enmarcada en la primera doctrina, que es la doctrina de Dios. Sabe que la Iglesia maneja 29 creencias y 6 doctrinas. Hay que aclararlo siempre. La primera doctrina, que es la doctrina de Dios, ahí está enmarcada en esta diapositiva. Y el segundo ítem es la Trinidad. Dice que los testigos de Jehová hablan de un solo Dios, únicamente, Jehová Dios. Por eso ellos no aceptan esta parte. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de la Trinidad no lo aceptan. Únicamente es Dios, un solo Dios. Pero cuando habla de un solo Dios, que habla en el Antiguo Testamento, está hablando del gobierno de Dios. El gobierno de Dios es único, uno solo. No tiene cambio, no tiene condicionamiento, pero está integrada por 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es como si nosotros habláramos del gobierno de Colombia, ¿verdad? El gobierno de Colombia lo representa ¿quién? El presidente. Ese es el estándar. Pero en el gobierno de Dios, que está el presidente, que es la cabeza, hay ciertos ministerios, está la parte ejecutiva, la parte judicial, y se maneja, hay muchos cargos allí, alcaldes, gobernadores y todas estas cosas. Pero en Dios solamente hay un solo Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una familia. Es lo que está diciendo, hay un solo Dios. Ese gobierno de Dios no cambia. Está interesado en la salvación tuya, en la salvación mía, pero está integrada por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la familia de Dios. Dice hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas que existen desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios es inmortal, omnipotente, omnisciente, y encima de todo siempre está presente en cualquier lugar. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Pero está en nosotros tomar decisiones. Dios nos hizo con nosotros un libre albedrío, que lo vemos en Génesis, ¿verdad? Y nosotros somos dados a tomar decisiones. Dios nos dio esa libertad. Cuando tomamos decisiones, ya sean buenas o malas, Dios muy poco interviene en ellas. Solamente que nosotros tenemos que decirle a Dios para que intervenga en una decisión que nosotros debemos tomar. Encontramos estos textos: Deuteronomio 6:4, 29 y 29, Mateo capítulo 8, versículo 19 y 11, Corintios 13,
13, Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 y Apocalipsis 14, versículo 14 y capítulo 14, versículos 6 y 7. Esto lo dejamos para estudiarlo en la casa, mirarlo, y lo que esto va a estar grabado allí en YouTube, va a estar grabado en Facebook, y más adelante puedan verlo ustedes en un grupo pequeño, un grupo de hermanos, para que puedan entender esto de las doctrinas de la iglesia adventista y las creencias, cuáles son, hay que separarlas, pero son un poco diferentes. Dice las muchas teorías que procura implicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de la existencia muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. Saben que los misterios son de Dios y lo revelado es para nosotros. A veces nosotros terminamos con dolor de cabeza porque queremos profundizar más allá de lo que está escrito en la Biblia. Depender exclusivamente de la sabiduría humana con el fin de aprender acerca de Dios equivale a usar una lupa en el estudio de las constelaciones. Con una lupa no va a poder mirar todo lo que está allí en el firmamento de las estrellas, las constelaciones. No va a poder mirar, no le alcanza, no tiene allí el espacio suficiente. Es como ustedes pusieron unas gafas allí y les mira que no tienen la amplitud lateral ni hacia arriba ni hacia abajo para poder mirarlo todo. Siempre hay una limitación. Aquí nosotros estamos limitados en estas cosas. Por esto, para muchos, la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. 1 Corintios 2:17. Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, alma y con toda tu mente. Mateo 22, versículo 37, Deuteronomio 6:5. Ahora, no podemos amar a alguien del cual nunca sabemos. Por otra parte, no podemos ocultar o descubrir las cosas profundas de Dios buscándolo por cuenta propia. Está en Job 11:7. Ahora, ¿cómo podemos entonces conocer y amar al Creador? ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo? La Biblia nos presenta unas vislumbres de las cosas de Dios, de su Espíritu Santo, de su amado Cristo Jesús. Pero ¿cómo nosotros podemos conocerlo realmente? La Biblia nos da las vislumbres de lo que es Dios, que Dios es amor. La mayor manifestación del amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, Jesucristo, su Hijo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Como dijo, el que me ha visto a mí, ha conocido al Padre. Como era el carácter de Cristo Jesús, así el carácter del Padre. Como detrás Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. 1 Juan 5:20. A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. El corazón y el cerebro. El cerebro nos da allí el impulso de la sangre hacia las distintas cavidades sanguíneas y hacia el cerebro. Y el cerebro nos da los conocimientos, graba allí las cosas que nosotros debemos conocer y que nosotros debemos discernir. Debemos grabar allí el conocimiento de Dios en nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo conocer a Dios? Dice, debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Mire que el Espíritu Santo está en todo, en todo, en todo. Estuvo en la fundación del mundo. Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu Santo es esencial en nuestras vidas. A veces nos olvidamos del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir su voluntad. Por eso nosotros a veces oramos y nos olvidamos del Espíritu Santo de Dios. Siempre debemos pedir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra mente y nos permita revelar el carácter de Cristo Jesús, que nos ilumine para entender la palabra de Dios. Pero a veces nos olvidamos de él. El Espíritu Santo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que quedó en esta tierra para iluminarnos, para enseñarnos, para convencernos de pecado, de justicia y guiarnos a la verdad. Dice, ¿cómo conocer a Dios? Abarca todo el ser. El intelecto,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, Juan 7:17 y Mateo 11:27. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces debemos tratar nosotros, cuando se habla del corazón, está hablando de nuestra mente, nuestro cerebro. Pero a veces nosotros pensamos que es este músculo que tenemos aquí en el pecho, del lado izquierdo. Pero no, es de la mente siempre, del cerebro. La manera en que aprendamos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los otros métodos de adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser analizado y cuantificado. No. En nuestra búsqueda de tal conocimiento de Dios debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y métodos que provee. Yo siempre lo digo, la Biblia muestra todas las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras dudas, a nuestras preguntas. Ya tiene la respuesta adecuada para nosotros. Sin estos indicadores bíblicos no podemos conocer a Dios. No podemos estudiar la Biblia bajo un precepto nuestro propio, no. Entendámoslo bajo el precepto del Espíritu Santo, de lo que Dios quiso decirnos por intermedio de él. Ahora, la existencia de Dios. ¿Cuál es la existencia de Dios? Hay dos grandes fuentes de evidencia relativa a la existencia de Dios. Las Sagradas Escrituras, que lo vimos en el primer ítem de la doctrina de Dios, y el libro de la naturaleza. La naturaleza nos habla, nos enseña. Las Sagradas Escrituras nos muestran aquí en un Dios creador, a Jesucristo quien vino a salvarnos y al Espíritu Santo que está actuando en nosotros para llevarnos a Cristo Jesús. Él intercede en todo. Son los tres elementos esenciales, pero la Biblia se refiere en dos grandes evidencias relativas: las Sagradas Escrituras y el libro de la naturaleza. La naturaleza es esencial. Evidencia de la creación. Podemos aprender de Dios a través de la naturaleza. La experiencia humana, una enseñanza para nosotros. La Biblia escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 10:11. Mira que allí nos describe a Dios como creador. Y la naturaleza está anunciando la obra de sus manos. Nosotros somos obra de Dios, de sus manos. Fueron creados por él. Los árboles, las flores, los lagos, los peces fueron creados por Dios y colocados allí en el jardín del Edén, que fue el primer parque didáctico para nosotros, para que entendiéramos cómo es Dios. Evidencia de la Escritura. La Biblia nos procura comprobar la existencia de Dios. Simplemente le da por sentada. Dios existe desde la eternidad. Su texto inicial declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios, declara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia describe a Dios como el creador y sustentador y legislador de toda la creación. La revelación de Dios por medio de la creación es tan poderosa que no hay excusa para el ateísmo, el cual surge cuando se suprime la verdad divina o cuando una mente rehúsa conocer la evidencia de que Dios existe. Salmo 14:1 y Romanos 1:18 y 22:28. El 22:28. Fe es un requisito previo por cuanto sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe en Dios no es ciega, ¿no? La fe en Dios es un ente que nos ha prometido salvarnos, llevarnos al reino de los cielos por segunda vez cuando Él venga nuevamente en la nube de los cielos. La fe está basada en una amplia gama de evidencias que se encuentra tanto en las revelaciones de Dios a través de la Escritura como en el mundo de la naturaleza. A veces cuando yo era niño me preguntaba: ¿sabe cómo le entra el agua al coco? ¿Sabe cómo Dios le pone azúcar al mango? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo los arroyos fluyen hacia el mar y no andan a lo contrario? Son cosas que nosotros no podemos entender, pero lo hizo Dios, y Dios es omnipotente, omnisciente, y todo lo sabe, todo lo conoce. Él únicamente puede hacer estas cosas maravillosas.
En los tiempos bíblicos los nombres eran importantes como aún en el caso del Oriente. En esas regiones se considera que el nombre revela el carácter del que lo lleva, su verdadera naturaleza e identidad. La importancia de los nombres de Dios que revelan su naturaleza, de carácter y cualidad, se revelan los siguientes mandamientos. No lo estamos leyendo porque vamos a marcar mucho tiempo y esto es para que la persona que tenga esta diapositiva tome estos textos bíblicos y pueda leerlo en su casa y sacar más conocimiento del Dios de los cielos. David decía, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, Salmo 17:17. Tiene un nombre, Jehová el Altísimo. Santo y temible es su nombre, Salmo 111:9. Alaben el nombre de Jehová porque solo es su nombre es enaltecido. Salmo 148:13. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Éxodo 27. Las actividades de Dios. ¿Cuáles serán las actividades de Dios? Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser. Lo presenta como el creador, Génesis 1:1, Salmo 24 del 1 al 2, sustentador del mundo, Hebreos 1:13, redentor y salvador, Deuteronomio 5:6 y segunda de Corintios 5:19. Que lleva sobre sí la responsabilidad del destino final de la humanidad. Hace planes, Isaías 46:11, predicciones, Isaías 46:10 y promesas, Deuteronomio 15:6 y segunda de Pedro 3:9. Ahora, Dios tiene existencia propia. En la Biblia no encontramos que Dios salió de allí de algo sobrenatural, ¿no? No entendemos de dónde proviene Dios. Dios tiene existencia propia. No podemos entrar allí en esos misterios. Los atributos incomunicables de Dios comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Como le dije, los misterios son de Dios. Los revelados son nuestros. Entonces, cuando nos metemos en la creación de Dios, ¿de dónde está? ¿Dónde salió? ¿Cómo es que existe? Terminamos con un dolor de cabeza. El Padre tiene vida en sí mismo, Juan 5:26. Es independiente tanto de su voluntad, Efesios 1:5, como en su poder, Salmo 115:3. Es omnisciente, conociendo todas las cosas, Job 37:16. Salmos 139:1 y 18. 147:5 y primera de Juan 3:20, por cuanto en su cualidad de alfa y omega, el principio y el fin, que significa esto de alfa y omega en el idioma griego. Apocalipsis 1:8, conoce el fin desde el principio, y Isaías 49:11. La omnipresencia de Dios, Salmo 130 y versículos 7 al 12, Hebreos 4 al 11, por lo cual trasciende toda limitación de tiempo. Dios existe en la eternidad. El hecho que para nada es imposible nos asegura de que puede cumplir cualquier cosa que se proponga. Daniel 4, 17, 25 y 35, Mateo 19, 26 y Apocalipsis 19, 6. Dios es todopoderoso y omnipotente. Es inmutable o cambiable o incambiable, porque es perfecto. Dice, Dios Jehová no cambio, con el día 3:6. Salmo 33:11 y Santiago 1:17. La soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía de Dios? La Escritura establece claramente la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Daniel 4:35, tú creaste todas las cosas y con tu voluntad existen, fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Salmo 135:6. La predestinación y la libertad humana, ¿sabes? Esto de la predestinación a veces nos llega a cometer errores. A muchos piensan que muchos fueron predestinados para sufrir, para llorar, para padecer, y otros fueron predestinados para tener riqueza, para tener buena salud, para no sufrir. No, así no es. No es así. Estuve haciendo un tema hace mucho tiempo de la predestinación. Tengo varios años tratando de hacerlo, pero esto es muy complicado, muy profundo. No he logrado terminarlo. Y vamos a ver sobre esto, la soberanía de Dios. La Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el mundo. El verbo predestinar significa determinar de antemano.
Algunos suponen que estos pasajes enseñan que Dios elige arbitrariamente a unos para la salvación y otros para que sean condenados, y tomar en cuenta sus propias elecciones. Eso es lo que piensa el mundo cuando le hablan de la predestinación. Dios no excluye a nadie en forma caprichosa. El sentido de estos textos, inclusive la Biblia, afirma que claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Timoteo 2:4. Dios puede prever cada elección individual que se hará, pero su conocimiento anticipado no determina cuál será la elección de la predestinación bíblica, consistente en el propósito efectivo de Dios, según el cual todos los que eligen creer en Cristo serán salvos. Juan 1:2 y Efesios 1:4-10. O sea, todos fuimos creados para la salvación. Eso es lo que está diciendo esto. Todos. Flacos, gordos, altos, bajos, cojos, ciegos, mudos. Todos fuimos creados para la salvación. Está en nosotros elegir si queremos ser salvos o no. Ese es el punto. Dios no te obliga a que creas en Él. Dios no me obliga a mí a que yo crea en Él. Y que si no creo en Él voy a ser salvo. No. La Biblia lo explica allí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo amado Cristo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, más sea salvo. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que elegir si creemos o no creemos. Tal como en una cámara registra una escena sin cambiarla, la presencia divina contempla el futuro sin alterarlo. El conocimiento anticipado de que disfruta la humanidad nunca viola la libertad del hombre. Ahora, una pregunta: ¿existe un solo Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? Ya le dije allá que los testigos de Jehová solamente dicen que existe únicamente Jehová Dios. Los pentecostales dicen que el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con Cristo y el Espíritu Santo? Digamos, la unidad de Dios, la pluralidad. La pluralidad son allí cuando estamos allí en Génesis, vemos que Dios dijo, ¿qué dijo Dios allí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. Y la unidad de Dios y la pluralidad dentro de la deidad. Nosotros conocemos no la Trinidad, sino la deidad. Nosotros los que creemos en Dios aquí en la iglesia adventista del séptimo día. La unidad de Dios es contraste con los paganos, de las naciones circundantes. Israel creía en la existencia de un solo Dios, 1:4-35, Isaías 4, Isaías 4:45, versículo 5, y Zacarías, versículo 14, capítulo 14, versículo 9. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios, Marcos 12, 29 y 32, Juan 17:3, y 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4-6, Efesios 4, versículo 4-6, y 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano de Dios triuno o Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. La pluralidad dentro de la deidad. En ciertas ocasiones Dios empleó plurales, tanto como hagamos al hombre, Génesis 1:26. Aquí el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22. Ahora pues descendamos, Génesis 11:7. En diferentes referencias se hace una distinción entre Dios y su Espíritu Santo. La relación que existe entre las personas de la deidad. En el Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, capítulo 3, Dios el Hijo, capítulo 4, y Dios el Espíritu Santo, capítulo 5. Una unidad de tres personas coeternas, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. La relación que existe entre las personas de la deidad. Una relación de amor, una relación práctica. Veamos, una relación de amor. Los pecadores nunca comprendemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad, el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu Santo. Habían compartido una vida coeterna, coexistente en absoluta abnegación y amor mutuo. Primera en Juan 4:8. En Primera de Corintios, capítulo 13, se define el amor. Significa que cada uno vivió de tal manera por otro, que todos experimentaron perfecto contentamiento y perfecta felicidad. Una relación práctica. El Padre dio a su Hijo Cristo. Dios Hijo y Cristo se entregó a sí mismo
Y el Espíritu produjo la concepción de Jesús. Juan 13:16, Mateo 18:20. Le dijo a María, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Todos los miembros de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban presentes en el bautismo de Cristo. El Padre expresando palabras de ánimo y aprobación, Mateo 13:17. Cristo entregándose a sí mismo para ser bautizado como nuestro ejemplo, Mateo 3, versículo 13-15, y el Espíritu entregándose a Jesús para impartirle su poder, Lucas 3, 21-22. Al fin de su vida terrenal, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo en calidad de consejero o ayudador, Juan 14:15. Pero ahora el que está aquí en esta tierra ministrando es el Espíritu Santo. Jesús está en el lugar santísimo. Creo que quede claro esta parte, porque a veces pensamos que Jesús todavía está aquí en la tierra. No, está en el lugar santísimo. Si estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, vamos a entender allí en Apocalipsis que nos dice que Él está allí en el lugar santísimo, revisando los libros, limpiando el santuario con su sangre de nuestros pecados. Cuando salga ahí dirá, hecho está. Entonces volverá por segunda vez a la tierra. Jesús está en el lugar santísimo. El que está ministrando ahora aquí en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre yo les invito a que oremos al Espíritu Santo de Dios para que nos dé la sabiduría, el entendimiento, nos muestre a las personas que necesitan de que nosotros le demos el plan de salvación, que nos dé el Espíritu Santo de Cristo Jesús para que nosotros revelemos su carácter. Ahora más tarde, cuando colgaba de la cruz, Jesús clamó a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en esa escena allí cuando Jesús estaba colgando en la cruz de su crucifixión. Hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo, Juan 15:26. Enfoque de la salvación. Cristo es la esperanza de que apuntaban a los sacrificios y festivales del Antiguo Testamento. Es quien ocupa el lugar central de los evangelios. Él es las buenas nuevas, la bendita esperanza que proclamaron los discípulos, sus sermones y sus escritos. El Antiguo Testamento apunta hacia su venida futura. El Nuevo Testamento testifica su primer advenimiento hacia su venida futura y mira con esperanza hacia su retorno. Cristo, el mediador de Dios y nosotros, nos une de este modo la deidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Al mirar a la cruz, contemplamos el corazón de Dios y Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. El único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Cristo reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. La deidad está interesada en salvarnos. La deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que conocemos nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Reveló un Dios que estuvo dispuesto a sufrir la agonía y la separación debido a su amor incondicional por este planeta rebelde. De esa cruz Dios proclama su amor, su amorosa invitación hacia nosotros. Reconciliados, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Jesús, Filipenses 4:17. Muy bien, hemos terminado con el segundo punto de la doctrina de Dios, la Trinidad. Hemos entendido que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. El Espíritu de Cristo Jesús es la tercera persona de la Trinidad, de la deidad, como queramos llamarlo. Es nuestro ayudador. Todas nuestras oraciones son tomadas por Él y acondicionadas de tal monto que las presenta a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús la lleve a Dios Padre y Dios Padre nos la responda a cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Hermanos queridos, Dios nos guarde, Dios nos bendiga en esta mañana por este maravilloso seminario de las doctrinas de la Iglesia Adventista de Dios. Esperemos que el Espíritu Santo nos ayude y nos permita revelar su carácter y que cada día vamos a compartirlo con muchos amigos, con muchos hermanos que no conocen esto de las doctrinas de Dios y de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un abrazo para todos. Amén. Gracias, hermano Félix, por compartir este mensaje con nosotros, a recordarnos. Vamos a terminar con una palabra de oración y luego el himno final. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por
recordarnos lo importante que es tu Santo Espíritu, el mensaje que hoy tiene, que es de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Permítenos, Señor, poder cobijarnos bajo tu gracia, tu misericordia. Que tenga misericordia de nosotros, nos ayude a caminar por ese sendero, aunque sea estrecho, con dificultad, pero sabemos que usted va delante de nosotros y va detrás de nosotros para ayudarnos a continuar en este camino bastante difícil en estos momentos en este mundo. Perdona nuestros pecados. Gracias por esta compañía en esta mañana. Gracias por lo que hemos compartido aquí y que eso pueda ser de gran tesoro espiritual en nosotros y cuando lo necesitemos podamos recordar. Bendice a cada una de nuestras familias, los de este grupo de ayuno y oración y el resto a nivel mundial. En cualquier momento, cualquier dificultad que ellos estén, también pueda ser su socorro, su amparo y su fortaleza. Gracias por escucharnos, Señor, y por perdonarnos en Jesucristo. Amén. Amén. A él mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies, y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas a él mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies, y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis tristezas al Señor. Yo le doy mis problemas a él. Amén.